como el Cauca que lo baña con sus aguas, como la brisa en la tarde que refresca sus cañales. Soy del valle y en mis venas llevo su verde follaje, que al ritmo de sus morenas iluminan cada tarde, que al ritmo de sus morenas iluminan cada tarde las mujeres de mi valle. Las 3 de la tarde, 4 minutos, amigos oyentes, bienvenidos a Charlas con Pradera, el espacio que se realiza los viernes a través de Cañaveral Estéreo con la dirección de John Zuluaga, pues siempre acompañado de su equipo de trabajo o su equipo o sus coequiperos, Jairo Escobar y Juan Carlos Arévalo, en un espacio que busca reconciliar a través de charlas muchos temas de los pradereños y del contexto político, social, económico, tanto de la nación como del mundo, los fenómenos que mueven los intereses, bien sea empresariales, particulares o los gobiernos a nivel nacional o internacional, o también local. Y los temas que tienen que ver con la huerta en mi casa, un espacio que indudablemente ha tenido un gran impacto dentro de la comunidad pradereña y con un recibimiento muy especial de los amigos pradereños que quieren reactivar esta práctica tan bonita como es tener en su casa o en sus espacios disponibles una huerta. Saludamos a esta hora, no sé si por canas o por juventud. Empezamos con Juan Carlos Arévalo saludándole y dándole la bienvenida a este espacio, y quedan ustedes totalmente con Juan Carlos Arévalo y con Jairo Escobar en este espacio Charlas con Pradera. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de comunicarnos con la audiencia de Charlas con Pradera. Hoy le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia y ofrecemos disculpas por la no presencia de nuestro compañero John Zuluaga, quien dirige este programa, porque se le presentaron algunos inconvenientes de carácter familiar y esperamos contar con su valiosa presencia el próximo programa a partir de las 2 de la tarde el próximo viernes. Hoy tenemos un horario especial, por supuesto, siendo el 28 de agosto de 2020 y siendo las 3:06 de la tarde, les damos la bienvenida a Charlas con Pradera. Para hoy precisamente tenemos un programa que esperamos sea de su total agrado. Y previo al inicio de este programa, queremos mencionar que para hoy teníamos unas invitadas al programa Mi Huerta Familiar, porque habíamos pensado ceder el espacio de huertas de Mi Huerta Familiar, porque hay un tema particular, la música. Sigo escuchando aquí. Tranquilo, siga Juan Carlos, que ya le vamos a suspender ahí, pero está saliendo bien al aire, no se preocupe, vaya con toda tranquilidad. Sí, entonces les decíamos que dos invitadas muy especiales teníamos para el día de hoy, las docentes Jovita Angulo y Claudia Torres, para abordar un tema que es de mucha importancia para nuestro municipio, y es la dificultad que tiene en este momento la sede de la institución educativa Nidia Navarrete, que hace parte de la institución educativa institución educativa Ateneo, y la razón fundamental de esa invitación, que la postergamos para el próximo viernes, es que esa sede fue víctima de la entrada de unos jóvenes y niños que vandalizaron la institución y que la afectaron en su infraestructura. Y precisamente la intención de Charlas con Pradera es precisamente abordar también temas de carácter local que afecten, y especialmente en este caso que afecta a la educación. No podemos permitir de ninguna manera que espacios de educación y en un sitio con una comunidad
que tiene alta vulnerabilidad, como los barrios Manuel José Ramírez y Berlín, no se pueden quedar sin una institución educativa que pueda brindarles la orientación a esos niños y jóvenes, y aún personas mayores que también han aprendido a leer y a escribir en esa institución educativa. Entonces, dejamos la invitación formal a las profesoras Jovita Angulo y Claudia Torres para que nos acompañen en el próximo programa, para que hablemos precisamente del tema de la sede Nidia Navarrete. A continuación vamos a iniciar la sección Mi Huerta Familiar, y para hoy precisamente les traemos un tema bastante interesante que tiene que ver, por supuesto, con lo que tiene que ver con específicamente la alelopatía. Entonces, el tema de la alelopatía es muy interesante, especialmente para las personas que han implementado ya sus huertas, porque la alelopatía es el estudio, obedece al estudio de las sustancias producidas, sustancias bioquímicas que producen una comunidad o unos organismos de una población. Y las plantas tienen estas sustancias y las emiten, y estas sustancias pueden de alguna manera afectar positiva o negativamente a su entorno. A esto es lo que se le conoce con el nombre de alelopatía. Entre las sustancias bioquímicas liberadas por las plantas hay esencias, hay resinas y hay sustancias especiales que afectan, como ya les decía anteriormente, positiva o negativamente el entorno. La alelopatía es positiva, Jairo, y audiencia, cuando las sustancias producidas estimulan, por ejemplo, la supervivencia, el crecimiento o desarrollo entre las plantas relacionadas. Y la alelopatía es negativa cuando se inhiben los procesos o bien de crecimiento o de desarrollo o de supervivencia de los organismos. Los compuestos alelopáticos pueden ser repelentes, atrayentes o estimulantes. Inhibidores también pueden ser inhibidores bioquímicos que pueden alejar plagas o contrarrestan las enfermedades. También pueden crear estas sustancias asociaciones simbióticas, o también algunas plantas producen sustancias astringentes para evitar ser comidas por herbívoros. Entonces, un ejemplo de sustancias repelentes lo tenemos con los exudados de las hojas de caléndula. Entonces, si vemos el exudado de las hojas de caléndula, pueden repeler insectos nocturnos, especialmente las polillas, que suelen ser insectos que afectan en la noche algunos cultivos. Otro ejemplo que tiene que ver con sustancias atrayentes de los insectos benéficos lo tiene también la sustancia que emite la flor de la caléndula, que son sustancias volátiles, como atrayente de insectos benéficos en el día. Y también, por supuesto, el cilantro también emite o expele estas sustancias atrayentes de insectos benéficos. Hay compuestos que libera la ruda, que son un ejemplo de atrayentes de insectos plaga, por eso no se recomienda sembrar ruda en una huerta familiar o en una huerta casera. Otro aspecto que es importante mencionar es cómo la manzanilla estimula el crecimiento de las plantas de huerta. Los exudados de la manzanilla en sus flores y demás se pueden utilizar precisamente para fortalecer el crecimiento de plantas de la huerta. La ortiga es un ejemplo de una planta que estimula la germinación, el crecimiento y desarrollo, especialmente de las plantas
aromáticas. Por eso es recomendable el uso de la ortiga en estos casos. Y podríamos hablar de la albahaca. La albahaca es también muy interesante, es una planta bastante interesante y muy necesaria en nuestra huerta familiar. ¿Por qué? Porque resulta que la albahaca es un inhibidor de la acción de la mosca blanca, que normalmente los cultivadores de la habichuela lo van a reconocer, prácticamente que una de las causas de la pérdida de un lugar preponderante a nivel nacional de producción de habichuela en nuestro municipio fue precisamente la afectación de la mosca blanca. Además, por supuesto, estoy mirando acá, Jairo, además de la situación económica y de oferta, de demanda, de producción y de demanda, pero indudablemente que la mosca blanca fue un fenómeno aquí que afectó muchos cultivos de habichuela especialmente, y precisamente la albahaca es un importante repelente de la mosca blanca, de mosquitos, de chinches y de moscas en general. De acuerdo a lo anterior, se recomienda precisamente para repeler los insectos plaga, se recomienda digamos, en el entorno cercano a la huerta, a nuestra huerta familiar, sembrar plantas aromáticas y medicinales, porque estas plantas exudan unos aromas fuertes que tienden a ser repelentes para los insectos plaga. Es por eso que hacemos la recomendación en mi huerta familiar para que sembremos plantas medicinales y aromáticas en el entorno de nuestra huerta para protegerla precisamente de insectos plaga y algunas enfermedades, por supuesto. A grandes rasgos, esta es la información que les traíamos para hoy en mi huerta familiar, y antes de darle paso al tema de cápsulas de reflexión con Jairo Escobar, quiero también anunciarles la promoción y como hablamos en un anterior programa, de que vamos a hacer unos sorteos permanentes en lo posible, y siempre que haya benefactores de mi huerta familiar, vamos a hacer los sorteos de algunos elementos. En este caso traemos no un insumo o un elemento, sino traemos un ser vivo. Aquí tenemos a mi izquierda una planta, un árbol de aguacate, que no sé si lo podemos apreciar en cámara, lo voy a mover un poquito, no hay problema, estamos al aire y podemos hacer eso. Aquí lo subí, no importa que me tape la cara el arbolito, pero la idea es que este árbol de aguacate es un árbol muy bonito, es un árbol, digamos que no es una variedad específica, es una variedad, digamos, es papelillo, y es un aguacate de un muy buen tamaño, da unos aguacates tipo con forma de pera bastante grandes, de modo que este aguacate lo vamos a sortear entre los participantes de mi huerta familiar al final del programa. Entonces, previamente a la intervención, o posterior mejor, a la intervención de Jairo Escobar, estaremos haciendo el sorteo de esta planta. Entonces, a continuación daremos el paso a la sección cápsulas de reflexión a cargo de Jairo Escobar. Hoy abordará un tema de actualidad nacional, de actualidad política nacional, que por supuesto esperamos pues que ayude a la reflexión de todos los oyentes de Charlas con Pradera. Entonces, sin más preámbulos, Jairo, lo invito a que se dirija a la audiencia de Charlas con Pradera. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación a Charlas con Pradera.
espacio que se emite todos los viernes en las horas de la tarde a través de Cañaveral Estéreo. Esta mañana, como suele ocurrir muchas veces, pues me puse a escribir una nota que normalmente publico en mi muro de Facebook y la envío a diferentes grupos. La nota tiene que ver, una especie de artículo o columna, con pequeños análisis que hago acerca de la realidad nacional que aparentemente para muchas personas no tienen que ver nada con la vida local, pero que en realidad tiene que ver con todo. Es decir, las decisiones que se toman por parte del gobierno central tienen que ver con la vida y el desarrollo de la calidad de vida de todos los colombianos y por ende, en este caso, de los ciudadanos pradereños. Me voy a permitir entonces leer la columna y en la medida que la vaya leyendo, al estilo Daniel Coronel, lejos de ser Daniel Coronel indudablemente, y en la medida en que la vaya leyendo, vamos a tratar de ir explicando la razón de ser de lo que allí estoy escribiendo. La columna la he titulado o la titulé, permítanme que lo tengo acá, se llama Fascismo, Dictadura y Mafia. Y dice así: el contrato social bajo el cual se pretende gobernar una república está contenido de manera obvia en una constitución. Todos los países del mundo tienen un norte, unas reglas de juego, un contrato social entre ciudadanos y gobernantes. Ese contrato social se plasma en unas normas de funcionamiento que regulan la vida misma de los habitantes en una nación. Esa carta magna, esas normas, se llama constitución política de un país. La nuestra, o sea, la constitución política de nuestro país, en su primera parte, porque está dividida en dos grandes bloques, sienta las bases de un Estado de Derecho. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, es que los ciudadanos sobre la tierra, después de 1948, cuando en una Asamblea General de las Naciones Unidas se creó o se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1948, derechos humanos que tienen que ver con los derechos y deberes de todos ciudadanos sobre la tierra. Hay derechos humanos de primera, segunda, tercera y ahora de cuarta generación. Los de primera generación tienen que ver con los derechos políticos y civiles de todo ciudadano en cualquier país del mundo. Los derechos humanos de segunda generación tienen que ver con los derechos que tienen que ver en lo económico, en lo social y lo cultural. Los derechos humanos de tercera generación tienen que ver con las minorías y las identidades de las mismas, y ahora se habla de unos derechos humanos de cuarta generación que tienen que ver con la biodiversidad y la ecología. Fundamentalmente, quiero hacer alusión a los derechos de segunda generación cuando hablo que en la Constitución colombiana tenemos que en su primera parte se sientan las bases de un Estado de Derecho. Continuamos leyendo entonces. Repito, la nuestra, o sea, nuestra Constitución, en su primera parte, sienta las bases de un Estado de Derecho. No así en su segunda, o sea, en su segunda parte, si se tiene en cuenta en qué espacio y en qué tiempo se vive. Y esa sería una discusión para poder hacerla mucho más adelante, pero no en este espacio. Sin embargo, estamos asistiendo en este momento al asalto dictatorial por parte del gobierno de este supuesto Estado de Derecho. Se está minando no ya un contrato en el que en esa segunda parte que tiene la Constitución, que tiene que ver con la parte económica y no con el sentar las bases del Estado de Derecho, se está minando con base no en esa segunda parte, que de todas maneras es inaplicable para que los colombianos puedan defender mediante la tutela unos derechos, sino que lo que se está minando ahora es la posibilidad de
que las instituciones del país estén quedando todas resumidas en una sola mano. ¿En qué mano está quedando resumidas las instituciones de control en el país y las otras ramas del poder? Están quedando resumidas en una sola rama del poder. Esa rama del poder es el Ejecutivo. Toda república, toda nación que se denomine república y no monarquía, monarquía es aquella que está manejada por un rey que dictatorialmente, de manera autocrática, pasa por encima de los derechos de los demás, en este caso súbditos. En este caso, toda república está constituida por 3 ramas. Es la característica de la república democrática. Esas 3 ramas son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Quién pertenece a la rama ejecutiva? Pertenece el presidente de la República con sus ministros a nivel nacional, los gobernadores a nivel departamental y los alcaldes a nivel local o municipal. Tanto las asambleas departamentales como los consejos, al contrario de lo que la gente cree, hacen parte del ente administrativo y no legislativo de los departamentos y municipios. Repito, la rama ejecutiva es el presidente con sus ministros a nivel nacional, a nivel departamental los gobernadores y a nivel local los alcaldes. La segunda rama, que no porque se diga segunda es menos que la otra, sino simplemente por enumerarlas, la segunda rama es la rama legislativa. La legislación, o sea, las leyes de un país, recaen única y exclusivamente en el Congreso de la República. Ese Congreso de la República está dividido en 2 cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja es la Cámara de Representantes y la Cámara Alta es el Senado de la República. Ellos son los encargados de hacer las leyes del país. Y la tercera rama del poder es la rama judicial, que está conformada en su máxima instancia por 4 cortes: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Eso a nivel nacional como máxima instancia de la rama judicial, pero hay unos entes a nivel local y regional que son los tribunales superiores y a nivel local los jueces de la República, que pertenecen a los juzgados del circuito, juzgados municipales y en el caso de Pradera, que tiene un juzgado promiscuo que tiene que ver con todas las actividades de la rama judicial. Entonces hay 3 ramas en una república, ramas que funcionan independientemente y la una le debe respeto a la otra, y cada una de ellas funciona de manera autónoma y eso es lo que le da la característica de democrática a una república como la nuestra. No sé si hasta ahí, compañeros de la mesa, en este caso Juan Carlos, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que me permita subrayar y hacerle entender a los colombianos, sentando esta primera parte, hacia dónde vamos y cuál es el comentario crítico con respecto al título de esta columna que vamos a hacer? No sé, Juan Carlos. La verdad, Jairo, has hecho una descripción pues de la estructura de un Estado republicano como el nuestro. Y pues en ese sentido da pie a preguntar obviamente por qué precisamente esa situación que estamos viviendo en este momento respecto a que en ausencia de las sesiones del Congreso, precisamente el Estado esté tomando decisiones no consultadas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la presencia del ejército norteamericano acá, que es uno de los tantos temas pues que se pueden abordar. Bueno, Juan Carlos, eso que estás tocando lo vamos a tocar más adelante, pero es un ejemplo y más adelante lo vamos a abordar cuando llegue el momento. Estoy tratando de hacer una especie como de disertación que nos permita hacer que la gente pueda digerir y entender qué es lo que estamos planteando. Pero tu apunte es válido. Vamos a tocarlo más adelante y vamos a ver cómo se asalta a las otras ramas del poder en Colombia, desde el Ejecutivo,
desde el Ejecutivo Nacional, o sea, desde la Presidencia de la República. Continuemos entonces con la columna para que podamos entonces ir desarrollando el tema. Bajo el disfraz de un supuesto equilibrio de poderes, que es lo que le da la característica democrática a una república, las tres ramas del poder y sus instituciones de control. Cuando hablo de instituciones de control, es que existen unas instituciones que son las famosas IAS. La Procuraduría, que tiene que ver con los aspectos disciplinarios de todos los servidores públicos del país. La Contraloría, que maneja lo que tiene que ver con las finanzas del país. La Fiscalía, que tiene que ver con los aspectos penales de aquellos que transgreden el Código Penal. Y hay otras instituciones que tienen que ver con el manejo del Estado, como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Pues estamos diciendo que estos entes de control, bajo el disfraz del equilibrio de poderes en el país, bajo el disfraz de que se está respetando la autonomía de cada una de las ramas del poder, lo que se está es cooptando, o sea, manejando de manera vergonzosa por parte del Ejecutivo Nacional la autonomía de las otras ramas, y lo vamos a mirar entonces. Miremos entonces cómo esos entes de control están quedando en las manos del Ejecutivo. Y un Ejecutivo que no tenga control, un Ejecutivo cuyas instituciones de control no controlen nada, sino que sean amigas o instituciones de bolsillo del Ejecutivo Nacional, o sea, de la Presidencia de la República, realmente son instituciones que no le sirven al país y que asaltan la democracia de una república. Y miremos entonces de qué estamos hablando. Este gobierno ha descubierto la llave para fingir una democracia y convertirla vía constitucional, porque así lo establecen las reglas de la Constitución, constituirse en una dictadura. Para eso cuenta además con la cooptación incluso de un cuarto poder. Ese cuarto poder es el que se conoce como el poder de los medios de comunicación masiva en manos de los dueños del capital financiero, que son los mismos que patrocinan a sus estafetas en el Ejecutivo Nacional. Ese cuarto poder, que no es el poder ejecutivo, que no es el poder legislativo, que no es el poder judicial, que son los poderes que determinan la democracia en un país y que hacen una república, hay un cuarto poder que es el poder del manejo de las mentes, de las gentes, que se hace a través de los medios de comunicación. Pues bien, ese cuarto poder también está siendo cooptado por los dueños del poder. ¿A través de quién? A través del capital financiero, como por ejemplo, y para hablar con nombre propio, de Carlos Sarmiento Angulo, que tiene bajo su poder canales de televisión, periódicos, pero que a la vez es el dueño del sector financiero del país, o sea, el dueño del Banco de Bogotá, el dueño del Banco de Occidente, el dueño de Ave Villas, el dueño del Banco Popular, el dueño de Porvenir, el dueño de Cor Financiera, y en fin, es el dueño del sector financiero del país, y repito, dueño de medios de comunicación masivos que cooptan y sesgan la verdad, ¿a través de qué? A través de los medios masivos de comunicación. Ese es el cuarto poder. Lo que estamos diciendo aquí es que esos poderes están quedando en las manos del poder central. Y miremos entonces y continuemos con la columna para poder desarrollar el tema que estamos poniendo sobre la mesa. Tienen contralor, el Contralor General de la República, el que maneja las finanzas del Estado, el que supervisa las finanzas del Estado, es un contralor electo por los partidos políticos de la coalición de gobierno. Tienen procuradora elegida ayer, Margarita Cabello, si mal no estoy es el nombre, electa incluso ayer 5 meses antes de terminar su procuraduría el señor Carrillo, en un espectáculo circense por congresistas enmermelados de las distintas vertientes de los partidos de garaje que fungen como colectividades con apariencia de rigor ideológico y programático. Son partidos de garaje
en cuya ideología y programa no existe nada de diferencia entre el uno y el otro, simplemente su punto de encuentro son los negocios del Estado y el reparto burocrático de la marmaja del Estado, o sea, de la mermelada. Pues bien, estos partidos de la coalición son los encargados de nombrar la procuradora. ¿Y quién es la procuradora? La que hasta ayer fue la ministra de Justicia, ¿de quién? Del Ejecutivo, o sea, de la Presidencia de la República. Es decir, una empleada del Ejecutivo Nacional se convierte ahora en la procuradora que disciplinariamente va a vigilar el manejo de quienes la eligieron, o sea, los congresistas que la eligieron de los partidos de gobierno. Y continuemos, ya tienen contralor y ya tienen procuradora. Tienen defensor del pueblo, que también hace parte de los partidos tradicionales nombrados por el gobierno. Tienen fiscal de bolsillo, el señor Barbosa, hijo putativo de las andanzas de Néstor Humberto Martínez. Tienen las mayorías cómplices de las desgracias del pueblo en el Congreso, o sea, las famosas coaliciones. Tienen el poder regional, y aquí me toca decirlo de manera franca, porque a mí me gusta hablar sin agua en la boca, y ustedes lo saben porque los mismos medios de comunicación masiva así lo denuncian diariamente a través de sus noticieros. Tienen el poder regional de narcos y paramilitares que se asocian para garantizar la permanencia en el poder de sus amigos. ¿En dónde? En la capital de la República y en el Congreso. Recordemos la ñeñe política, que es el hecho más reciente de vergüenza nacional, de cómo se eligió con el señor Ñeñe Hernández a un presidente de la República en asociación con los narcos de la costa. Eso sucede a nivel nacional y no es exclusivo del norte del país. Tienen como consejeros para las comunicaciones a personajes como Hassan Nazar y Víctor Muñoz. El primero, pues, desesperado siervo del uribismo, y el segundo, jefe de la banda de tuiteros que, según el periodista Daniel Coronel, les habló desde un podio compartido con un individuo con antecedentes criminales en Estados Unidos. Los dos, con la penosa y vergonzosa labor de clasificar a personajes de la vida nacional mediante seguimientos, o sea, mediante chuzadas, llamadas ahora de manera eufemística perfilamientos, y así irle dando forma al Estado policial y fascista en el que estamos ingresando. Estamos todos vigilados. Recuerdo siempre a George Orwell cuando escribía una de las principales obras de la trilogía, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y George Orwell con El Gran Hermano. Estamos siendo vigilados, nos convertimos en códigos del Ejecutivo y de la Policía Nacional. Somos realmente robots que no tenemos libertad desde la nube y que mediante perfilamientos, mediante el perfil nuestro, nos van encasillando y nos van siguiendo, incluso pidiendo nuestras cédulas para podernos ubicar. Estamos vigilados por el Gran Hermano, por el gran ojo del Ejecutivo Central y por la maquinaria de un Estado policial. Estamos entrando, y para eso Hassan Nazar es el jefe y consejero nacional de telecomunicaciones, al lado de un señor llamado Víctor Muñoz, que, como les digo, desde el podio un día de los tuiteros, conformando las bodegas del gobierno central, que son los que fungen todos los días a través de las redes, desde el podio al lado de un hacker criminal denunciado en los Estados Unidos, se convierte ahora en consejero de telecomunicaciones de la Casa de Nariño. Continuemos entonces para que vamos terminando. Y además, dice mi columna, tienen el cinismo necesario para atacar a las altas cortes, o sea, a las ramas. Tienen el legislativo, o sea, el Congreso, tienen los órganos de control y las altas cortes como la corte que está investigando ahora a Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia, en su parte de instrucción, la sala de instrucción. Entonces, como no han podido cooptarla, como no han podido derrotarla, entonces tienen el cinismo necesario para atacar a las altas cortes, que no han podido permear en su totalidad y promover dizque una asamblea constituyente, pero a su medida, una asamblea constituyente como sastre. Además, ahora sí, Juan Carlos, con pandemia a bordo, que les permite la excusa de estado de emergencia sanitaria y la posibilidad de decretar unilateralmente, pasando por encima del legislativo, tienen la posibilidad de decretar lo que les viene en gana con el presupuesto y la economía nacional.
Están endeudando al país hasta la coronilla. La deuda externa del país pasó de los 500 billones con B de burro, vamos para los 600 billones. Lo último que se hizo es que préstamos de la banca multilateral y la banca mundial por 117 billones de pesos fueron entregados a la banca y hay perdidos 80 millones sin aplicación concreta bajo la excusa de la pandemia y de la emergencia sanitaria. ¿Dónde está el dinero? He ahí la gran pregunta. Pero continuemos con los abusos de este Estado que se está convirtiendo en un Estado policivo, peligro para la democracia, convertido en una especie de dictadura civil. Y vamos terminando. Por favor, ténganme paciencia. Se está minando no ya un contrato, se está minando en la posibilidad incluso de que, como decía ahora con un ejemplo concreto Juan Carlos, que el legislativo no tenga la posibilidad de decidir los puntos cardinales de la vida nacional, como aquel que tiene que ver con el hecho de que tropas extranjeras se asienten en el territorio nacional sin el visto bueno, como dice la Constitución colombiana, que es la Carta Magna, que es la norma de normas, que es la que determina el contrato social. Por encima del legislativo, esas tropas se pavonean y caminan por el territorio nacional, provocando a los vecinos y usurpando el Estado democrático. De eso es que estamos hablando en este gobierno dictatorial. Pero además de eso, y termino con esto, se están haciendo trizas los acuerdos de paz. Estamos regresando a la guerra, las matanzas y las masacres sin ningún control, con un Estado indolente y con un Estado aliado, y no tengo agua en la boca para decirlo, con un Estado aliado, como en las pasadas elecciones, con grupos paramilitares y el narcotráfico para llegar al poder. Este Estado está haciendo trizas los acuerdos y no está cumpliendo con los mismos. Estamos a las puertas realmente de una desgracia y esperamos que en la pospandemia el estado con que nos encontramos, que es el desempleo total, con una pandemia que puso en evidencia la debilidad del modelo económico que padecemos, nos vamos a encontrar con una realidad: millones de desempleados, un estado en guerra y bajo un poder dictatorial. Jairo, ¿cómo, después de esa disertación que has planteado, cómo les podemos explicar a una persona del común que no aborda estos temas de la manera sesuda en que los has planteado? ¿Cómo le decimos a una persona del común, en términos lo más sencillos posible, cómo abordamos un tema, por ejemplo, como el hecho que se hayan... un tema de actualidad, que es el hecho de que, por ejemplo, el señor Mancuso, que fue liberado en los Estados Unidos, no, por sencillamente errores de procedimiento, entre comillas, no se haya podido traer a ser juzgado acá a Colombia? Juan Carlos, yo sé que todos estos temas tocados de la forma como quizá yo los toco, pues no son muy digeribles para la gente. Es decir, de todas maneras estos programas quedan grabados. Y yo invito a la gente a que, como el programa queda grabado, entonces vaya cogiendo pedacito por pedacito, lo vaya investigando, lo vaya contrastando con la realidad nacional, para así poder hacer que la gente pueda avanzar y la gente pueda poner los pies en la tierra. Voy a decir algo fuerte porque es la característica mía. Al gobierno le interesa que la gente no se informe. Al gobierno le interesa que la gente no sepa. Y voy a hacer una palabra que a la gente no le gusta y que yo uso mucho, y es que al gobierno le gusta que la gente ignore qué es lo que está pasando a su alrededor. Porque un pueblo que ignora qué le está pasando a su alrededor, además de un pueblo que no se educa, es un pueblo fácil de manejar. Lo que pretendo yo, a una costa de poner en riesgo mi vida y de ganarme animadversiones del entorno y de lo que me rodea, lo que pretendo es despertar la conciencia y el sentimiento de la gente. Que la gente sepa que sus derechos fundamentales, su derecho a la vida, su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho al empleo, su derecho a una vivienda digna, su derecho a la recreación,
que son derechos de segunda generación, están siendo vulnerados por un Estado que en su primera parte de la Constitución dice que es un Estado de derecho, pero que en su segunda parte los niega. Porque las relaciones de producción a nivel económico, el desempleo, el atraso en el que se mueve este país, hace que esos derechos no se puedan llevar a cabo. Porque privatizaron todo y lo dejaron en manos de particulares, la salud, la educación. Solamente el 2.8% de los estudiantes logran ingresar a la universidad y solamente el 55% de ese 2.8% termina su carrera. El gobierno no quiere, no le gusta, por razones obvias, que el pueblo colombiano despierte. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con el tema de Mancuso? Que es un tema complejo, Juan Carlos. El gobierno no quiere que el señor Mancuso, paramilitar que ayudó a elegir con sus votos al gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, y que entonces fue extraditado, el señor Mancuso, que ya pagó su condena en Estados Unidos, debe venir aquí a Colombia a contarle la verdad a los colombianos. Y una de las verdades principales del señor Mancuso, y que él cuenta, es que el señor Ordóñez, aquel ex procurador que quemó libros como en la Inquisición con su visión fascista, y el señor Pacho Santos de la familia Santos de este país, le propusieron la conformación del bloque Capital en Bogotá para hacer limpieza social. Como Mancuso tiene que venir a contar esto, entonces, ¿qué hace el embajador de Colombia en los Estados Unidos, el señor Pacho Santos? ¿Y qué hace el señor Ordóñez como embajador ante la OEA? Atravesarse con la canciller de este gobierno, Claudia Blum, para que Mancuso no pueda venir a contar la verdad, y de manera premeditada hacen 4 veces una solicitud equivocada y errónea, después de que este país desde 1984 ha extraditado a miles de colombianos, o sea, tienen una larga experiencia de cómo se presenta y se hace una extradición. Simplemente lo hicieron de manera premeditada para que el señor Mancuso saliera en libertad y pudiera viajar a Italia, y quedaran impunes entonces los crímenes que cometió en Colombia y quiénes fueron sus aliados, como el señor Pacho Santos y el señor Ordóñez. He ahí la gran verdad de este país, he ahí lo que está pasando. Por eso este gobierno dictatorial que coopta los demás poderes del país, que es el legislativo mediante la mermelada, y el poder judicial atacando las cortes, no quiere que además con la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría de Bolsillo y Defensor del Pueblo, no quiere que el señor Mancuso venga a contar la verdad en este país. Estamos viviendo horas negras en el país, horas difíciles, y lo que se viene va a ser realmente oscuro. Ojalá los colombianos despertemos de este letargo y no nos dejemos seguir engañando a nivel local con los apéndices que gobiernan de los partidos de garaje este país. Por eso yo insisto en que aquí la gente tiene que mirar en las campañas electorales que el carnaval de las rifas, juegos, espectáculos y compra de votos no se puede seguir convirtiendo en el meridiano mediante el cual se llega de manera continuista, con el erario público y padrinos de mala reputación a los gobiernos locales para seguir haciéndole el juego al gobierno nacional. De eso es que estamos hablando, ciudadanos de Pradera. Bueno, ha sido bastante elocuente la intervención de Jairo. La verdad es que hay muchos temas que hay que analizar precisamente con esta situación difícil que está pasando nuestro país, en razón de la orientación de quien lidera en este momento como presidente. Ya para... Y previo a finalizar, quisiera dar una manera de conclusión. A manera de conclusión, simplemente es que yo le pido a los oyentes me excusen el tono vehemente y apasionado con que yo planteo las cosas, pero es que de verdad las siento y creo en ellas. Pretendo hablar claro y realmente me emociono y también me enojo cuando trato de defender los intereses del pueblo y de jugarme la vida por los intereses de este pueblo que hay veces de manera incomprendida
ataca a quienes defienden sus intereses, lógicamente desde las orillas y las jaurías de las bodegas de quienes están en el poder. Muchas gracias por escucharme y en próximas oportunidades, con la venia de Fernando Gallo y de Cañaveral Estéreo, a través de Charlas con Pradera, querría poder estar de nuevo compartiendo con ustedes temas de actualidad a nivel nacional y temas locales que tienen que ver con la vida y la calidad de vida de los pradereños. Gracias, Juan Carlos, y buenas tardes. Bueno, Jairo, ha sido bastante enriquecedor la información que nos has compartido. Es importante estos espacios porque precisamente como el nombre de esta sección lo dice, son cápsulas de reflexión. Yo diría que aquí no es la cápsula, sino que fue la tableta total con todos los medicamentos incorporados. Entonces, la fórmula completa. Entonces, pues esperamos que, como lo dice Jairo, y pues que nos ha producido hilaridad que no fueron cápsulas, sino realmente la fórmula completa, esperamos pues que la comunidad que escucha, hombre, profundicen los temas, que consulten, que no se queden con la información acá, sino que obviamente se den la oportunidad de entrar a un aparatico que se llama computador, presionan van a Google y sencillamente le preguntan a Google cualquiera de los temas que se ha abordado aquí y tienen la oportunidad de acceder a la información, porque esa es una de las grandes ventajas de la autopista de la información que tenemos ahora. Antes nos decían las cosas y llegaban las noticias en bestia a los meses y a las semanas, pero ahora afortunadamente yo te piqué la lengua, un momentico ya te doy espacio. Entonces, precisamente ahora tenemos la gran ventaja de la inmediatez de la información y la no dependencia de canales convencionales como ya lo afirmaba Jairo, que es el famoso Cuarto Poder. Afortunadamente ahora existen y también emisoras, por supuesto, y agradecemos al director general de Cañaveral Estéreo, Fernando Gallo. Existen emisoras que tienen la oportunidad de presentar, reflexiones en torno a esta realidad que vivimos, diferentes a lo que lo hace la prensa tradicional. Jairo. Bueno, no, afortunadamente a este personaje que le habla también está invitado el próximo martes pues a otros canales de los medios de comunicación de Pradera. A todos los canales tengo invitaciones, de modo que parece ser que el abanico de la democracia a nivel de los medios de comunicación, por aquello de la competencia también, pues se está abriendo. Insisto en agradecerle a Fernando Gallo a que invite a una persona que, como yo, Jairo Escobar, dice las cosas en el tono que las dice. Quería referirme a esto, Juan Carlos, porque es que ya me había despedido, pero es que Juan Carlos, a mí la cabeza me funciona, hay veces a velocidades imparables. Juan Carlos hacía alusión de que esto queda consignado, afortunadamente, en la red, es decir, queda en la nube, y la gente puede entrar y mirar los programas. Y entonces, así es posible que la gente no tergiverse y no suceda lo que yo generalmente le digo a la gente, que es que una vecina le dice a la otra, fíjate que la vecina de allá tiene una gallina que pone unos huevos que parecen de oro. Entonces va la otra vecina y le cuenta a la otra vecina y le dice, ¿cómo te parece que la vecina me contó que hay una gallina que pone los huevos de oro? Y después la otra va y le cuenta a la otra y le dice, ¿cómo te parece que la vecina tiene una gallina de oro? Es decir, esa forma de tergiversar, esa forma de que se conoce popularmente como el teléfono roto, la podemos en este caso a través de estas ondas y a través de la nube, con estos programas, podemos ir reparando realmente esos vacíos que lo que han hecho es confundir de manera premeditada y quizá por el desconocimiento de mucha gente, la verdad. Aquí estamos para responder por lo dicho y poderlo confrontar una y mil veces con la realidad. De nuevo, gracias por esta nueva interrupción y aquí estaremos con la venia de la democracia radial que parece abrirse en Pradera. Jairo, antes de despedirnos, en el inicio del programa
planteamos que íbamos a sortear un árbol de aguacate. Entonces eso hace parte de este realismo mágico que tenemos en el programa, que después de un tosudo análisis de la situación nacional, vamos a sortear un árbol de aguacate. Bueno, esas son las particularidades de este programa que se llama Charlas con Pradera y que tiene un componente agrícola en el inicio que se llama Mi Huerta Familiar y es una iniciativa que tenemos desde el mes de mayo. Entonces, sencillamente te pido un número del 1 al 203 para que por favor nos digas y podamos expresar y llamar a la persona. Si nos permite el director, por favor, llamamos a la persona para que salga al aire y nos diga si acepta el árbol, porque la verdad es que un árbol de aguacate no se puede sembrar en un patio pequeño. Van y lo siembran en el parque. Exactamente. ¿Te imaginas eso? Bueno, el número será el 83. Están recibiendo para sembrar ahí. Caramba. 83. 83. Bueno, vamos a buscar a No la estoy persona. diciendo una broma, estoy diciendo la verdad. Vamos a buscar a la persona que tiene el número 83. Están recibiendo palmas para sembrar. Pero palmas, pero usted imagina un arbolito de... Un aguacate ahí. de aguacate. Antes sembraban aguacates, mangos. La los señora parques. Antes. 83, la señora Aida Gómez Villaquiram. Vamos a llamarla en este momento, si me permites la conexión. Llame ahí tranquilo. Perfecto. Entonces vamos a llamarla y por supuesto le preguntaremos si ella lo puede recibir, porque en realidad es un árbol que no Se es... lo hacemos llegar, ¿no? También. Sí, no, pero la idea es que lo pueda sembrar. Entonces, sí, la posibilidad de que lo pueda sembrar. Enviamos por fax. A ver, Entonces, estamos marcándole aquí. Vamos a marcar en este momento. ¿Cuál es el nombre de la señora? Sí, ella se llama Aida Gómez. Aida Gómez Villaquiram. Ya le vamos a marcar. Ahí está la llamada. Doña Aida, para que conteste. ¿Le está timbrando? Sí, está timbrando, correcto. A ver. Ahí está el sonido del timbre. No es necesario ponerlo en el micrófono. No, no. Ah, bueno, perfecto. Buenas tardes, Aida. Señora Aida Gómez. Aló. Se quedó mudo. Vamos a insistir nuevamente y si no responde, pues decimos otro número, pues para que no nos alarguemos mucho. Vamos a darle otra oportunidad. Esperemos. Ahí está marcando de nuevo el número de doña Aida. Aida Gómez. Doña Aida Gómez, para que esté atenta y se gane, dentro de 3 años le da la primer cosecha de aguacate. Es correcto, es cierto, está bien documentado el director de agronómicamente, porque sí, más o menos. Campesino. Muy bien, eso está muy bien. No, la verdad no contestó, lamentablemente, doña Aida, se pierde la oportunidad. Entonces, otro número, por favor. El 4. El 4, el número 4, de los primeros que se vincularon, bueno, le dio la oportunidad a los primeros. Ana Delgado, vamos a llamarle inmediatamente a Ana. Vamos a llamar a Ana Delgado para saber si se puede quedar con el premio. De pronto doña Aida no tenía dónde sembrar el aguacate. Seguramente, seguramente. Te digo, no, mejor me quedo callada y no... Sigo comprando el aguacate en la plaza de mercado. Ahí está marcando el número. Estamos marcándole a Ana Delgado. Ana Delgado. Vamos a ver si suena aquí. Ahí está timbrando. Ahí está. Sistema correo de voz. Sistema correo de voz. Vamos a insistir y en caso de que no... Esperemos a ver, démosle la oportunidad a ver que nos conteste. Ahí está el timbre. 3,
4, 5. Sistema, correo de voz. Se fue el correo de voz. Definitivamente no está atenta al celular, no está atenta en este momento. Debe estar lavando. Seguramente. Director, otro número. 29. 29. Vamos a buscar a la persona que tiene el número 29. Pues si no, el que quiera sembrar un aguacate. Sí, Juan bueno, Carlos, sí. igual dejémoslo abierto y si alguien en este momento vamos a llamar, es un caballero, las anteriores personas han sido damas, vamos a llamar, vamos a darle la oportunidad, o si no, de una vez a quien nos esté escuchando aquí en el municipio o en la zona rural, que sabemos que tenemos una excelente audiencia, por supuesto que nos llamen en este momento para que tengan su árbol. El teléfono al que se pueden comunicar es al 311-304-5271. O el de Cañaveral, que es el que más de pronto tienen en mente. 314-729-6256. 314-729-6256. Si quiere llamar de un fijo, lo puede hacer al 267-1401. Le damos 3 opciones de teléfono para que llamen. ¿Ya le marcamos al número 29? Voy a marcarle en Eso, este momento. marquémosle ahí, y si no, entonces el oyente que llame inmediatamente el 314-729-6256, al 267-1401 o al 311, Juan Carlos. 304-5271. Eso, ahí están 3 números telefónicos para que llamen y participen en este sorteo de este árbol de aguacate, para que siembre el aguacate y aparte de que le da frescura, porque el aguacate sirve para dar buena temperatura, pues le va también a dar frutos dentro de 3 añitos, la primera cosecha, y ya después cada 6 meses le va a dar una buena tanda de aguacates. A ver. Oye, está timbrándole ahí. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. José Steven. Aló, José Steven, ¿escucha? aló, buenas tardes. Venga, yo acérquemelo acá, yo le Lo eso. puse en altavoz. Sí, José Steven, ¿está escuchando ahí? Lo cambió aquí. Espera un momentico, José Steven. Quítele el altavoz entonces. ¿Cómo lo cambió? Porque Ya, inmediatamente. ya le di el parlantico. José Steven, ¿nos escucha? José Steven. ¿Aló? Sí, nos escucha, le estamos llamando de Cañaveral Estéreo, de la huerta en mi casa, con Juan Carlos Arévalo. ¿Cómo le va? Mi huerta familiar. Mi huerta familiar. José Steven. José Steven Londoño. Aló. Sí, José Steven, ¿nos escucha ahí? José Steven. Bueno. Venga, yo le marco de mi número, Juan Carlos. Hay un problema técnico ahí en la salida. Sí, no escucha él. Deme el número, yo le marco desde acá, Ok. desde el número mío. Y, Es 317. a ver, vamos a marcarle por acá. Bueno, hagámoslo. Internamente, márquele Correcto, aquí, por favor. correcto. Internele ahí para que no dé Correcto. público el número telefónico. Y así de esa manera lo sacamos. De pronto, cuando sea así, le quita el protector al celular para que el plug entre mejor. Ok. Y entonces así puede escuchar la persona y también nosotros acá. Ya vamos a ir con el amigo oyente para que se lleve ese árbol de aguacate, hombre, y siembre un árbol delicioso. Y Aquí ya hay personas que lo quieren llevar. sí, ya hay más de uno ahí echándole el ojo. Hasta la alcaldía deben estar echando el ojo para si lo siembran en el parque. Bueno, yo haciendo bromas aquí, metiéndome en problemas. José Steven, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿con quién Bueno, hablo? le estamos llamando de la emisora Cañaveral Estéreo. Usted está aquí con Juan Carlos Arévalo y también con Jairo Escobar en el programa Charlas Compradera. Charlas Compradera. Pero la iniciativa se llama Mi Huerta Familiar. Mi huerta familiar. Yo siempre digo que la huerta es mi casa, pero es mi huerta familiar.
José Steven, ¿es que se ha rifado un árbol de aguacate y usted se lo quiere llevar para su casa? José Steven. Aló. Sí. Cuéntame. Que se ha ganado usted un árbol de aguacate, ¿se lo quiere llevar para su casa? Sí, claro. ¿Tiene dónde sembrarlo? Sí, señor. Pero venga, le paso a Juan Carlos porque Juan Carlos le da a usted todas las instrucciones de referente al árbol, porque este es un árbol delicado pues para la siembra. Venga, yo hago el retiro por aquí. Eso. ¿Qué tal, José Steven? ¿Cómo estás? Lo enredé ahí. Háblele ahí tranquilo. ¿Cómo estás? Recuerda que tú estás vinculado a la iniciativa Mi Huerta Familiar. Recuerda que recibiste las semillas y demás. Sí, señor. Correcto. Entonces, en un programa que hacemos nosotros, que se llama Charlas con Pradera, acabamos de sortear un árbol de aguacate. Esta es una plántula que ya tiene un tamaño, más o menos tiene 6 meses, pues está listo para ser sembrado. Entonces, la verdad es que no queremos forzarte a que lo recibas por obligación porque estás aquí al aire, no. Sencillamente es que si tú tienes las condiciones para sembrar el árbol en un sitio adecuado que te pueda favorecer a futuro con unas buenas cosechas, pues lo siembres. Si no, no te sientas obligado. Si no tienes el espacio para sembrarlo, no hay ningún problema. Pero sí queremos que con sinceridad nos digas si lo vas a aprovechar el árbol o de lo contrario podemos esperar que nos llamen acá a la emisora o sencillamente ya escogemos a otra persona. Tú nos dices. No, pues la verdad sí me quedaría un poquito complicado. Ah, bueno, no hay ningún problema. Es que aquí no se trata de forzar. Además, sí, cuéntanos. No, tranquilo. Sí, cuéntanos. No, tranquilo. Sí, te escuchamos. Aló. Te escuchamos. No, si le puede dar la oportunidad a alguien más del grupo, está bien. Perfecto, José Steven. No, la idea es que el arbolito tenga un destino adecuado. No es que lo vamos a dejar secar, porque la idea es que precisamente dé frutos, como es la iniciativa de Mi Huerta Familiar, que le sirva a las personas y que realmente beneficie a una o varias familias. José Steven, que tengas una feliz tarde. Bueno, que esté muy bien. Hola. Esa es la sinceridad y eso es preferible a... ¿Qué hacemos? No, escojamos rápidamente otro número Alcanzamos. y... Sí, lo hacemos desde... Ok. Estamos, por supuesto. La primera persona que llame, por favor, denle el número. La primera persona que llame y que le interese el árbol Por realmente, que supuesto. tenga dónde sembrarlo, que pueda cuidarlo, el 267-1401 y también el 314-729-6256. Son las líneas telefónicas disponibles y el 311. 311-304-5271. De hecho, director, con su venia, sé que en el sector rural tenemos muy buena audiencia, de modo que a las personas del sector rural, el Recreo, San Isidro, Lomitas, que tienen predios donde se puede sembrar un árbol sin ningún inconveniente, pues esperamos que nos llamen inmediatamente. Sí, señor. Ahí está pues para que llamen. Lo que pasa es que sembrar un aguacate, más de uno lo piensa, ¿dónde lo siembro? Claro que sí. Y director, por eso le pedí la franqueza a la persona, Sí. porque muchas veces se pueden sentir presionados porque estamos al aire y en un espacio radial, pues la gente dice, no, pues lo acepto, pero después se meten en un lío con el arbolito. Y la idea no es enterrar semillas ni enterrar árboles, sino sembrar vida. Sí. Bueno, pues... Entonces... intente con otro número, Juan Carlos. Ok. A ver. Un número, Fernando. Sí, otro. Ya le di un número, le Ok. toca a usted. Me toca a mí. Sí. El 200. El 200, no, 200 no tenemos. ¿Viste que Sí, A203, ¿no? 203, sí tiene toda la razón, qué pena, Jairo. Se fue hasta el final usted, Jairo. Bueno, vamos a llamar al 203. al 200. 200. Sí. ¿Sabe qué van a pensar los oyentes? Que es que nosotros estamos encartados con el árbol. Eso es lo que estoy viendo. Parece ser que el arbolito de aguacate no... Voy a marcar. Es
Es la señora Ilia López. Ilia López no es de antemano aclaro, no es de Pradera, es de la iniciativa que está en el Valle. Ella es de Cali, vamos a ver si No, lo llevamos a Cali. no, se le lleva, no hay problema, es decir, Lo llevamos, que lo reclame Sí. ahí en Colseguros, no hay problema. se le lleva, por supuesto. Vamos a ver, 318 700, perdón. Pero si es de ciudad, yo creo que es difícil, Juan Carlos. Sembrar un árbol en ciudad. Es posible que no le hagamos perder es el posible, impulso. A ver, sí. A ver, sí, de pronto sí. Oyente. Aquí nos escucha, ¿cierto? Sí, ahí escucha. Perfecto. Usted le habla y él le escucha. ¿Aló? Sí, buenas tardes, doña ¿Aló? Ilia. Buenas tardes. Ilia, ¿qué tal? Hablas con Juan Carlos Arévalo de Mi Huerta Familiar. Te estoy hablando ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Ilia, la situación es la siguiente, estamos en vivo en el programa Charlas con Pradera. En este momento en la sección Mi Huerta Familiar hemos sorteado un árbol de aguacate y pues tú eres la feliz ganadora de ese árbol. Entonces, ¿Cómo así? Muchas así gracias. como te lo digo. Entonces, Sí, yo vi por ahí en el chat de eso, del arbolito, y hasta lo vi que ahí lo publicaron. Yo dije, ay, que era papelillo o algo así, sí, ¿no? correcto, Ilia. Entonces queremos saber si tú tienes la disponibilidad de un sitio para sembrar el árbol. Pues a mí me tocaría sembrarlo, o sea, yo no tengo finca, o sea, terreno ni nada. Sí. Aquí en este espacio que tenemos sobre la 44, el separador vial, Sí. ahí se podría, o si Sí. alguien lo quiere ubicar pues en un mejor sitio, no sé. De pronto tienes problemas con la autoridad Con el ambiental, con el DAGMA. Sí. Entonces, Ilia, si tienes esa dificultad, preferimos recurrir a otra persona. Ahora, si tú tienes alguna otra opción con el árbol, con mucho gusto. Si se lo puedes obsequiar a un familiar que tenga un espacio mayor, tú nos dirás. Sería de pronto, o si quiere pues pueden volverlo a rifar. Bueno, a Ilia. ver. Sí, me parece Sí, porque Sí, te escuchamos. por lo que yo le digo que la ubicación que yo tengo es esa. Allí tenemos un espacio bastante grande, pero igual yo ahí he plantado árboles. Cuando se ha muerto algún perro hace años, plantamos uno y sobre él un árbol, ahí está grandísimo. Sí, pero si hay alguien que le quiera dar mejor provecho, lo puede aprovechar mejor, pues sería importantísimo que lo pueda cuidar, que no se vaya a echar a perder. Por supuesto, Ilia, esa es la idea y te agradecemos mucho la sinceridad y pues esperamos que sigas adelante con Mi Huerta Familiar. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. que tengas una muy buena tarde. Lo que pasa, Juan Carlos, es que como el aguacate no es un árbol ornamental, entonces el DATMA inmediatamente en el momento en que pasen y vean que es un aguacate lo mandan a cortar, porque el tallo del aguacate es vidrioso y revienta muy fácil ramas y se vuelve un peligro para la comunidad. Por eso no se puede tener aguacates en zonas públicas. El que usted lo tiene en la finca porque usted sabe que ese árbol es de tallo vidrioso, entonces se rompe muy fácil. Por supuesto. Entonces ese es el problema. Y el DATMA es muy celoso con eso. ¿Cómo es tan celoso el DATMA? Y esto para uno reírse de Jairo, que le gustan las controversias, que unos señores de un centro comercial le dijeron al DATMA, mire, denos permiso, nosotros hacemos el cuidado de la zona verde. Y el DATMA le dijo, claro, con mucho gusto, si nos paga 40 millones de pesos anuales para que ustedes cuiden la zona verde. ¿Ah? O sea, el tener que pagarle al DATMA para que usted cuide una zona verde que le corresponde a ellos, que le correspondería a ellos realmente. Entonces es mejor meterse en otro problema. A ver, otro oyente, o si no, aquí le encontramos sitio, por allá en San Antonio hay donde sembrarlo. Hay que pagarle a la CBC para que le dé un aforo a Pradera del río que pasa por su largo. Hay
que pagarle más de 1.000 y pico de millones de pesos a la CBC por parte de Acuavalle. Para que le dé el agua a la misma ciudad, que es la propietaria del agua. O sea, usted es el dueño de la casa y le tiene que pagar para que lo deje vivir en la casa. ¿Ah? Esas son unas cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo así? El río pertenece al municipio y le tiene que pagar a una entidad. ¿Qué pasa por el municipio? Pues está dentro Y del... la cuenca, lógicamente, es potestativa del cuido por parte de la CBC y hay que pagarle por un amor increíble de eso. Bueno, ¿tenemos otro número? O lo sembramos allá en San Antonio? Me va a tocar llevarme el árbol. Sí. A en San Antonio le tenemos dónde sembrarlo. Demos la última opción. Yo creo que nos vamos a tener que tirar el caricellazo Por aquí favor. entre Jairo, Rosmar y yo. Regáleme un número, un último número. 5. Ah, ya el 5 ya estuvo, el 5 ya estuvo. El 27, el 27. 27. Bueno, ahora le va a tocar que traer plantas ornamentales a Juan Carlos Arevalo. Esas sí se van rapidito. Es decir, para allá le llaman y ahí mismo, pásenme esa planta para acá, yo me la llevo. No, de hecho sí había mucha gente interesada y que me lo plantearon, pero pues quería hacerlo a la suerte, digamos, Sí. al azar. Pero hay mucha gente interesada en el árbol, realmente, y yo sé, pues no sé, pero vamos a hacerle este último intento Sí. por el azar. Si no, yo sé qué personas lo pueden sembrar, sino que él quería hacerlo pues de manera objetiva, lo más objetiva. ¿Está marcando? Estamos marcando A ver, sí, ahí timbra. la señora Jacqueline Trujillo. ¿Aló? Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Jacqueline Trujillo, ¿De parte de quién? Juan Carlos Arevalo de Mi Huerta Familiar, ¿cómo estás? Ah, un momento. Ponen a contestar otra Aló, persona, buenas tardes. no vaya a ser el Buenas, ¿Cómo está? buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo me le va? Con Juan Carlos Arevalo de Mi Huerta Familiar. Sí, señor, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Jacqueline, estamos al aire, estamos en la emisora Cañaveral Estéreo, en el programa Charlas con Pradera, y usted ha sido la feliz ganadora de un árbol de aguacate, ¡Ay! ¿Cómo así? así como lo oye. Entonces queremos saber si usted tiene la disponibilidad para sembrarlo, o bien sea en su casa, o bien sea porque tenga un espacio grande en su patio, o porque tenga algún familiar que tiene un espacio en la zona rural donde lo pueda sembrar. En la casa ya tengo bastante patio. Sí, entonces tiene el espacio para sembrarlo. Sí, señor. Perfecto, entonces director, ya tenemos una ganadora, una feliz ganadora del árbol de aguacate. Aquí me está llamando Ana Delgado, me está devolviendo la ¿ahora llamada, sí? pero pues creo que perdió la oportunidad porque pues desafortunadamente ya resultó la ganadora, la persona que efectivamente lo puede sembrar y lo quiere el árbol. Entonces, Jacqueline, yo te daré por el interno te daré la información para que reclames tu árbol de aguacate, ¿te parece? Pues me parece. Director, Juan Carlos, no sé si puede acercarse aquí a Sí, las claro. instalaciones de Cañaveral ¿Ella vive Estéreo. aquí en Pradera? Sí. Sí, vive aquí en Sí. Juan Pradera. Carlos, Sí, disculpa. cuéntame. Sí. Pues si la señora que está llamando, ella también está interesada, pues yo no tendría ningún problema en que se lo dieras a ella, porque en primer lugar, en la casa mía el patio es grande, pero tengo hormigas allá y sí me lo pueden comer. Bueno, vamos a Entonces- responderle. Pues es que me pones en un dilema porque no sé, apenas estoy recibiendo la llamada y no sé qué nos va a decir Ana. ¿Me entiendes? Bueno, espérela, entonces, de todas maneras. no se vaya a retirar, no se No vaya a se retirar. retire del teléfono y ya. Espere ahí, Listo. Sí. sacamos la otra Listo, persona, a ver. Sí, está recibiendo Hola, ahí a Juan Ana. Carlos la llamada para ver si la otra persona está ¿Qué interesada. tal? Buenas tardes, Ana. ¿Cómo Bueno. estás? Es que Jairo, ya cuando le entran unas llamadas de un teléfono que uno no sabe, uno dice, ¿será el banco que está llamando ya? Ya pasó la pandemia, ya empiezan a apretarlo a uno por todos lados los bancos. Vea, le estamos escucha llamando... al aire? Sí, Disculpe. a ver,
Ana, cambió de, sí, ¿sí? lo que ocurre, Ana, es que te estaba llamando al aire y te estamos llamando en este momento de la emisora Cañaveral Estéreo, en el programa Mi Huerta Familiar. El programa se llama Charlas con Pradera, pero en la sección Mi Huerta Familiar acabamos de hacer un sorteo de un árbol de aguacate. Entonces queríamos saber si de pronto tú puedes estar interesada y tienes el espacio suficiente para sembrarlo. Pues la verdad es que sí, claro. Sí, te interesa y tienes Pues, dónde. o sea, pues no tengo directamente dónde sembrarlo, pero sí lo puedo donar a alguien que lo siembre. Pero es cercano a ti, es familiar Sí. bueno, entonces si es así, porque pues te habíamos llamado previamente, pero hay otra persona que estaba interesada y a la que dijo que si tú tenías las condiciones, pues que ella sencillamente cedía la oportunidad. Entonces, si lo vas a recibir, por supuesto que te puedes acercar acá a las instalaciones de Cañaveral Estéreo, que está ubicada aquí en el Parque Central de Pradera, donde tenemos el árbol para hacer la entrega. Juan Carlos, pues la verdad es que en el momento me queda difícil. No hay problema, Ana. Si la otra persona está interesada. No, Ana, no. Porque en realidad ya tenemos. No, Ana, pues la verdad es que no hay problema con el hacer llegar el árbol y sencillamente entonces nos ponemos de acuerdo por el interno. Entonces, ¿aceptas el árbol? Sí, claro. Bueno, Ana, que tengas una feliz tarde. Bueno, muy amable, muchas gracias, Juan Carlos, que estés muy bien. Feliz día y muchas gracias a ustedes por tan han hecho por mi huerta familiar. Bueno, por fin en esta labor titánica, director, de sortear un ser vivo como un árbol, fue difícil, pero bueno, ya se logró que una persona recibiera, por supuesto, este buen regalo, buen obsequio. Entonces, queremos hacer la invitación para el próximo programa de Charlas con Pradera, el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde, donde esperamos contar con el director del programa, el señor John Alexander Zuluaga, y por supuesto con las intervenciones de Jairo Escobar en cápsulas de reflexión y Juan Carlos Arévalo en Mi Huerta Familiar. Que tengan un feliz fin de semana. Soy del valle como el Cauca, que lo baña con sus aguas, como la brisa en la tarde que refresca sus cañales. Soy del valle y en mis venas llevo su verde follaje, que el ritmo de sus morenas iluminan cada tarde, que el ritmo de sus morenas iluminan cada tarde. Las mujeres de mi valle, mulatas de fino talle, llevan fuego en sus caderas y en su mirada paisajes. Soy del valle cual las ceibas que sombrean la llanura, como las camias que aroman mi tierra noble y fecunda, como las camias que aroman mi tierra noble y fecunda. Soy del valle y soy bayuno, siento orgullo por mi tierra, por el calor de su cielo y el verde de sus praderas. Soy del valle y soy bayuno, siento orgullo por mi tierra, y si volviera a nacer, quisiera que fuera en ella. Y si volviera a nacer, quisiera que fuera en ella. Soy del
como el dulce que calma sus amarguras y se cocina en las pailas al fuego de su ternura. El ancestro de mi gente, el perfil de los abuelos, el ejemplo de los viejos, son la razón de mis sueños. El ejemplo de los viejos son la razón de mis sueños. Desde el Alto Farallón, donde se empina la sierra y las brisas nacen libres para refrescar mi tierra, esta tierra de María, tierra grata, tierra buena, donde florece la vida, donde se mueren las penas, donde florece la vida, donde se mueren las penas. Soy del valle y soy bayuno, siento orgullo por mi tierra, por el calor de su cielo y el verde de sus praderas. Soy del valle y soy bayuno, siento orgullo por mi tierra, y si volviera a nacer, quisiera que fuera en ella. Y si volviera a nacer, quisiera que fuera en ella. Soy del valle y soy bayuno, siento orgullo por mi tierra, por el calor de su cielo y el verde de sus praderas.